Estudios Bíblicos Logos presenta El ministerio de Juan el Bautista, capítulo 1. En la primavera del año 26 de nuestra era, habiéndose cumplido las 69 semanas de la profecía de Daniel, se da inicio a la semana 70 de la profecía, donde Dios pone en práctica la anunciación del reino de los cielos. En estos 7 años, Dios confirma su pacto, dado mediante juramento en el año 1883 a.C., en el monte Moriah. Hecho relatado en el libro de Génesis 22:18. Esta última semana de la profecía no tendrá su inicio con el Mesías, sino con el profeta Elías, en cumplimiento de la profecía de Isaías 43, de la voz que clama en el desierto, y la profecía de Malaquías 4:5, donde se nos enseña que sería Elías quien le abriría primeramente el camino al Mesías. Ministerio que cumpliría en la persona de Juan el Bautista. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es el escenario donde se llevará a cabo esta historia, donde se revelan tantos momentos maravillosos, así como también episodios de dolor y sufrimiento. La decisión de Jehová fue que todo el foco de la historia no podía ocurrir en otro lugar que no fuera en su tierra santa, en su pueblo Israel, creado desde el vientre de su madre, a través de una promesa hecha a un hombre, Abraham. Israel estaba regida por leyes que provinieron directamente del mismo Dios, las cuales los judíos conservaban y trataban de cumplir en todos sus preceptos. Aunque para la época de Jesús existía mucha prevaricación en lo que fuera su casa de adoración, debido a la influencia de los imperios dominantes durante mucho tiempo. Tenemos, por ejemplo, la gran influencia que ejercieron los griegos sobre los sacerdotes y levitas, encargados de la administración del templo, llegando hasta el punto de recibir pagos para favorecer a ciertos sacerdotes. También en la época de los romanos, existían este tipo de abominaciones, donde el rey podía tomar parte en las decisiones más importantes en torno a la casa de Dios. ¿Acaso no fue Herodes quien decretó la reedificación de las instalaciones del templo, siendo un incircunciso? ¿No fue Herodes quien hizo que se colocara una gran águila de oro sobre una de las puertas principales? Todo esto desencadenaría en un triste final, cuando Dios diría, no más. Y el templo contaminado debería ser totalmente destruido. El hecho de que existieran miles de doctrinas alrededor del mundo, eso no le preocupaba ni le molestaba en nada a los judíos, siempre y cuando en sus tierras se conservara la tradición acerca de las leyes mosaicas. Los judíos habían prevalecido por más de 1500 años, sirviendo en todos los requisitos de la ley, cumpliendo cabalmente con todos los sacrificios dentro del templo y todas sus fiestas anuales. Y a pesar de todas las destrucciones ocurridas sobre su ciudad, Dios los levantaba y reconstruían la ciudad, así como su templo. Tenemos luego que tratar de establecer una nueva doctrina en Judea, hasta la fecha actual, es una falta a las leyes de Dios, siendo condenable para todo judío. Esta es la razón, por lo cual, tratar de inculcar el Evangelio de salvación en Judea, en la época de Jesús, no era fácil. Era una misión de alto riesgo. Más bien, un acto de suicidio.
Lo que no pudieron entender aquellos escribas, fariseos y saduceos de la época de Jesús, era que ese evangelio era un plan interpuesto por el mismo Jehová, para rescatarlos a ellos mismos de la ley, ya que a través de ella no se obtenía ese boleto tan preciado para pertenecer al reino de los cielos. Ya veremos más adelante el precio que se tuvo que pagar para lograr establecer esta nueva doctrina, empezando desde el corazón de Judea y expandiéndose a través de milenios por toda la tierra. El primer mártir correspondiente a esta nueva doctrina y a este nuevo pacto será el profeta Juan el Bautista, seguido por el mismo Jesús, luego Esteban y más tarde todos sus apóstoles. Con respecto al inicio del ministerio de Juan el Bautista, su historia en la Biblia es muy escasa. Ninguno de los 4 escritores de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, ni el apóstol Juan, indagaron mucho acerca de este profeta. Y lo poco que se pudo investigar fue lo que describieron en sus cortas líneas, de que este personaje venía predicando y bautizando a la orilla del Jordán, y que representaba la voz que clamaba en el desierto, de la profecía de Isaías. Que si esto, que si lo otro, pero que a la final, Herodes Antipas, lo mandó a detener por haberse metido con la privacidad de la familia real. La personalidad de Juan el Bautista nos las describen los evangelios de Mateo y Marcos, quienes nos dicen que se vestía con piel de camello. Además, tenía un bolso de cuero que pendía de un cinto que colgaba de sus hombros, y que su dieta estaba basada en langostas y miel silvestre. Es aquí donde nos encontramos con opiniones diferentes con respecto a las langostas, ya que mucha gente piensa que las langostas en cuestión no eran insectos, sino el fruto del árbol de acacia blanca, llamado también árbol de langostas o algarrobo. Este fruto contiene muchas proteínas, y se cree que junto con la miel, eran el plato preferido por Juan el Bautista. Pero la realidad es que, en efecto, sí, se trataban de insectos. Los que eran aceptados según las leyes hebreas, descrito en el libro de Levíticos 11:21. La diferencia que existe entre estos insectos comestibles y los otros insectos abominables tiene que ver con la forma de sus extremidades. Aquel que tenía solo patas era abominable para comer, pero aquel que tenía piernas y patas era comible, es decir, que tuviera ancas. Estos últimos eran un manjar para la dieta de los pobres que habitaban estas regiones de Oriente Medio, y por tanto, estaban en el menú de Juan el Bautista. Las predicaciones de Juan se extendían por toda la región de Judea y Perea, por los lados del desierto, y por los alrededores del río Jordán, lugar donde bautizaba. Solo se conoce de 2 lugares del río Jordán donde Juan bautizaba: la región de Betábara, que se encontraba en el extremo sur del río, donde bautizaba a los de Judea, y en Enón, cerca de Salim, donde bautizaba a los de la región de Galilea. A estos 2 lugares acudía mucha gente para ser bautizados, para arrepentimiento de pecados. Gente que en verdad tenía la esperanza de la pronta llegada del Mesías, tal y como lo decía Juan. Pero también llegaban los detractores, aquellos que no estaban de acuerdo con sus palabras, ya que pensaban que lo que Juan hacía estaba en contra de la ley de Moisés. Como había de esperarse, muchas de estas personas que acudían a los bautizos de Juan eran los estudiosos de la ley, que iban solo para mantenerlo vigilado, mas no porque creyeran en sus palabras.
Entre ellos estaban los fariseos, saduceos, sacerdotes, levitas y los escribas. Muy al contrario que muchos publicanos, quienes sí, creyeron de corazón, y le aceptaron como profeta. Es una lástima que un ministerio tan importante como el de Juan el Bautista no fuera motivo para indagar un poco más acerca de sus palabras y sus profecías. Su ministerio se ve reducido a tan solo unas cortas líneas reveladas en los 4 evangelios, como prueba de fe, de que en verdad existió. Cuando Juan comienza su ministerio, lo hace anunciando el acercamiento del reino de los cielos, por medio del Mesías, que viene tras de él, y de quien no es digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Pero además de anunciar el reino de los cielos, también hacía que los que creían en sus palabras se acercaran hasta el río Jordán, para sumergirlos en sus aguas. Esta acción se le escribe en griego como baptizein, lo cual es traducido a nuestro español como bautizo. Y por esto, a Juan le llamaron Juan el Bautista. Cada vez que Juan sumergía a un creyente en las aguas del río, le decía: vete y no peques más. El bautismo es un acto iniciado primeramente por Juan el Bautista. Fue seguida luego por Jesús, y más tarde, se le daría continuidad por los apóstoles hasta el día de hoy. Hasta el tiempo de los apóstoles, este tipo de ritual se le conocía como el bautismo de Juan, o el bautismo por las aguas. Pero, ¿por qué se le llamaba así? Porque existía otro tipo de bautismo, el del Espíritu Santo, que era dado solo por el Mesías. Por tanto, había que hacer la diferencia entre los dos bautismos. En aquellos días, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, era el pendón o la bandera que utilizaron tanto Juan el Bautista como Jesús durante los 7 años del cumplimiento del pacto de Dios para con el mundo. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, verso 44 del libro de Daniel, aparece la primera señal acerca de este reino celestial. Pero todavía para ese tiempo, aparentemente, nadie entendió el plan de Dios de instaurar un reino acá en la tierra, muy diferente a los reinos de los hombres, cuyo gobierno estará bajo el dominio del Rey de Reyes y Señor de Señores, llamado Jesucristo, donde el Padre cohabitará en medio de sus elegidos, y donde la muerte ya no existirá jamás. El reino de los cielos se usa para diferenciar el reino de Dios del reino de los hombres, ya que no proviene de este mundo, como lo dice en el Evangelio de Juan 18:36. En el reino de los cielos se revela la gran majestuosidad de Dios y el carácter de sus dominios y todo lo que en ello habitará. Es único y exclusivamente de carácter espiritual. El reino de Dios es el tema central del Evangelio de Jesucristo, ya que el reino del hombre tiene fecha de vencimiento. Solo el reino de Dios llegará pronto y permanecerá para siempre. Con la venida de Jesús, las puertas de este reino se abren, para darle una última oportunidad al hombre de obtener un cupo al lado del Creador, así como al lado de su Hijo y el resto de los seres celestiales para la vida eterna. Siendo transformados nuestros cuerpos a manera de ángeles, como lo describe el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 52. Cuando Juan, el Bautista, decía que el reino de los cielos se había acercado,
no quiere decir que la morada de Dios se haya movido de su sitio. Lo que significaban estas palabras era que se estaba dando inicio al proceso de captación, abriendo la nueva posibilidad al hombre de pertenecer a este reino de Dios. No como figura humana, ya que en 1 Corintios 15:50 dice que ni la carne ni la sangre se puede heredar, sino como entes celestiales. Nuevamente sale a la luz la oportunidad de una vida eterna, opción que había sido eliminada por Jehová desde la época de Adán. Y se habla del reino de los cielos, porque Jehová nos está proporcionando una puerta a su reino, puro y santo. En cambio, los reinos terrenales siempre fueron y han sido corruptos e impíos. Dios hizo pruebas con Israel, y a pesar de que muchos de sus reyes fueron varones de Dios, jamás pudieron mantener una vida completa en santidad. Ahora Dios ofrece un reino diferente, donde no habrá cabida para el pecado, ya que no será de este mundo, y será gobernado por el Rey de Reyes y Señor de Señores.